Escucha la radio paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos. Vamos a conversar con un doctor. Él es médico, hematólogo, es politólogo, es escritor, es analista paraguayo y es autor de numerosos artículos y de un reciente libro que de verdad cuando estuve hurgando y mirando por aquí y por allá, el título del libro que escribió me llamó tremendamente la atención y le dije a Nicolás Maidana, nuestro productor internacional de la radio, necesito hablar con este genio. Y me dice él, vamos a procurar porque es muy solicitado. Y le dije yo, claro que lo va a aceptar. Y aquí está con nosotros. El título de este libro, ¿Por qué ganan siempre? Y se refiere, ¿por qué gana siempre el Partido Colorado? Un partido político en Paraguay que tiene 70 años y más prácticamente en el gobierno. Y bueno, le vamos a saludar a el doctor Alfredo Boxia Paz. Muy buenas noches, muy bienvenido a Radio Tribuna y a Radio Ñondivepá Paraguay. Francisca Segovia le saluda, doctor, ¿cómo estamos? Hola Francisca, ¿cómo te va? Un placer hablar contigo y con toda la audiencia de la radio. Un abrazo. Un abrazo. ¿Te puedo tutear, doctor? Claro. Qué maravilla, doctor. Tenés una mirada crítica, porque le pedí a una amiga, le pregunté si leyó tu libro y me dijo que ya leyó casi a la mitad. Es una amiga que lee una hoja, creo que una hoja por semana lee. Pero este libro le interesó, y como muchos, que compramos los libros, llenamos nuestra biblioteca y después nos olvidamos qué libro tenemos adentro. Pero algunos por falta de tiempo y otros por desidia. Bueno, y me decía ella, el doctor tiene una mirada crítica y muy constructiva en este libro. Y le pregunté yo, ¿y nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestra democracia en ese libro? Le pregunté. Y me dijo, sí, pregúntale a él mismo. Y quiero empezar con esta pregunta, nuestra entrevista, doctor. ¿Nos ayuda a reflexionar ese libro sobre el presente de nuestro país, políticamente hablando, y el futuro de nuestra democracia? Sí, por supuesto, Francisca, porque la situación paraguaya es muy atípica. No tiene casi parangón o situaciones similares en toda América del Sur, en realidad en buena parte del mundo, ¿verdad? Que un mismo partido político esté en el poder durante 8 décadas. Eso ha ocurrido en el pasado con el Partido Colorado uruguayo, pero ya hace casi un siglo. Ha ocurrido con el PRI mexicano, que estuvo también como 70 años. Bueno, ocurre en Cuba, pero Cuba no nos sirve para comparación porque es un régimen de partido único. Y alguna explicación hay que buscarle. ¿Por qué el Partido Colorado gana casi siempre? El casi que yo puse en el título está entre paréntesis porque son muy escasas las ocasiones en que se rompió esta tradición paraguaya que gana el Partido Colorado. Fue con Lugo, fue con Filisola en Asunción, en fin, son muy pocas situaciones que hacen, son excepciones que hacen a la regla. Y me puse a reflexionar sobre los motivos de esta arritmia de toda la historia de todos los otros países, porque lo común es la alternancia, ¿verdad? Una alternancia cada cierto tiempo entre 2 o 3 o 4 vertientes políticas distintas. Y bueno, encontré una cantidad de estudios ya publicados sobre el tema, pero todos medios sectoriales, muy puntuales, sobre aspectos más bien parciales. Y hice un recuento de todas esas teorías. Y bueno, y ahí está el libro, que creo que nos ayuda a entender
algo que es muy particular, muy llamativo, pero que también es dañino para la democracia, para la calidad de la democracia. La calidad de la democracia se sustenta en cambios, en alternancias, en las posibilidades de que se prueben distintos métodos, distintos dirigentes, y la falta de alternancia se traduce generalmente en una mala calidad de la democracia. Y bueno, eso es lo que me motivó el libro, que salió este año y que está teniendo una muy buena venta, por suerte. Profesor, doctor, ¿usted considera que la debilidad de los partidos opositores y del partido opositor segundo más grande en nuestro país, que es el Partido Liberal Radical Auténtico, ¿usted considera que esa debilidad es la principal consecuencia por el cual el Partido Colorado sigue en su hegemonía por tantos años? Es una de las causas, Francisca, no la única ni la más importante, ¿verdad? Hay que primero señalar las habilidades del Partido Colorado para mantenerse en el poder, y eso tiene su explicación histórica, una explicación cultural, una explicación del prebendarismo, el uso magnífico, extraordinariamente eficaz que hicieron del y perverso del clientelismo político, su vinculación con estructuras de poder extrapolíticas, generalmente vinculadas a negocios ilícitos, tanto en la época del estronismo como después. Esa burguesía fraudulenta que llaman algunos autores siempre estuvo vinculada en la época de Stroessner a los militares y al Partido Colorado, y en la época posterior al Partido Colorado, no como único, no estoy diciendo que sea lo único, pero es un factor importante de poder, y últimamente al crimen organizado, ¿verdad? En la época de Stroessner existía lo que llamaban la unidad granítica de gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado. En la transición democrática, las Fuerzas Armadas fueron alejándose de su protagonismo político y conservando una institucionalidad realmente increíble, independizándose de los problemas políticos, no participando tanto en política, pero su lugar fue ocupado por las distintas maneras del crimen organizado y del lavado de dinero, y entonces esa trilogía de la época de Stroessner cambió de protagonistas, pero sigue allí. Es cierto, los colorados manejan una estructura prebendaria increíble, proporcionalmente al tamaño del país, probablemente la más estructurada en toda América, desde las seccionales coloradas. Hay más seccionales coloradas que comisarías, por ejemplo, a lo largo de los 260 pueblos y ciudades del país. Y eso no lo tiene ningún otro partido de América del Sur, ni los peronistas, ni el PT brasileño, ni los partidos más grandes de los otros países tienen la tradición de mantener esa estructura que es a la vez estatal y es a la vez paraestatal y es a la vez política, es puerta de entrada para la función pública y moviliza centenares y miles de operadores, que son las seccionales coloradas. Dicho todo esto, y agregándole quizá esa capacidad colorada de poder convertir a sus militantes en combatientes, como ha ocurrido tantas veces, los Puinandí, las guardias urbanas, las milicias contra las guerrillas del 59, del 60, la participación de las seccionales coloradas en las represiones del 76, el caso Caguazú, etcétera. Dicho todo esto, hay que también preguntarse, bueno, ¿y qué pasa en la oposición? Y la oposición también es una especie de muestrario de debilidades y de errores, y cuando llegó algún poder, copias mal hechas de la estructura prebendaria colorada, sin tener tanta experiencia ni tantos recursos. Y también hay una culpa allí, porque el Paraguay en el fondo es un partido, es un país bipartidista. Sí. Lo cual no tiene nada de malo. Estados Unidos también es un país bipartidista. Prácticamente. Tenemos algunos que otros partiditos chicos tímidamente que ni siquiera algunos de ellos participan en los debates. Pero hay
alternancia. Cuando un partido gobierna mal, presenta un mal candidato, gana el otro, y eso oxigena la democracia, Sí, ¿verdad? es cierto. Pero el bipartidismo paraguayo es asimétrico. El Partido Colorado es mucho más grande que el liberal. Tiene un número increíblemente absurdo de afiliados. 2.500.000 afiliados en un país de 6 millones de habitantes es una locura, ¿verdad? Sí. Y ese bipartidismo asimétrico hace que si el Partido Liberal alguna vez quiere ganar, tiene que conseguir alianzas casi perfectas, y si es posible con un candidato no liberal, tal como ocurrió con Lugo, por ejemplo, la única vez que se le ganó al Partido Colorado, ¿verdad? Y que lastimosamente liberal, no terminó su mandato. Claro, no, o sea y tampoco terminó Mario Ferreira, claro. Tampoco terminó Prieto. Sí. El tema es que el Partido Liberal en este momento está triturado, desmoralizado, sin líderes. Dividido en no sé cuántos pedacitos. Sí, así que algún cambio tendrá que venir, porque la política no es lineal y no hay mal que dure 100 años. Y yo creo que es necesario que haya una alternancia para que el país pueda solucionar sus graves problemas, sobre todo sociales, que tiene pendientes y de atrasos, yo te diría seculares, en salud y educación, ¿verdad? Y que el Partido Colorado no ha sabido responder, y que probablemente ya no los puede responder en el futuro, porque tiene una estructura tan pesada, un carruaje tan cargado de burócratas que cada vez cuestan más y que le dificultan encarar un cambio en serio como necesita el Paraguay. Pero veremos, eso será el futuro. Y mi libro era sobre el pasado reciente. Qué maravilla. Ahora, desde su punto de vista como politólogo, para equilibrar la competencia democrática, ¿qué debería cambiar en el país, en toda la gente, en conjunto? Porque no solamente los colorados, los liberales, están aquellos que no son ni colorados ni liberales, pero a la hora de votar en las generales se presentan a las urnas y votan. ¿Qué cambio mental? Ya chupé de alguna manera, doctor. ¿Qué cambio tiene que sufrir el Paraguay en sí? Una pregunta que ya nos hacíamos antes, ¿no? Y sí. Hace mucho tiempo nos hacíamos esa pregunta. Y sí, yo creo que es, ¿cómo se llama? Esa cosita repetida que antes jugábamos, que juntábamos, que era de fútbol. A mí me encantaba juntar. ¿Cómo es que se le llamaban? Tarjetitas, no eran tarjetitas. Esas repetidas que de repente cambiábamos con los compañeros en la escuela. Figuritas. Figuritas repetidas. Pídalas a ese doctor. Sí. Figuritas repetidas con preguntas. Sí. El tema es el siguiente. Yo creo que Paraguay tiene un problema que es la hiperhegemonía cartista, ni siquiera te digo colorada. El cartismo se incrustó como un factor de poder demasiado fuerte, demasiado dinero está circulando en política, y la distribución por el sistema DON, más la transhumancia, los tránsfugas en política que el Partido Colorado compró, senadores y diputados de otros partidos que pasaron a ser liberocartistas, casi toda la bancada de Payocuba se volvió cartista, le dio una mayoría tan amplia en diputados y en senadores que les permitió cooptar también dos órganos claves como son el Consejo de la Magistratura, donde se hacen las ternas para futuros fiscales y jueces, y ahí están ganando solamente los cartistas prácticamente, con lo cual tendremos en el futuro fiscales y jueces obedientes a lo que diga Carter, el jurado de enjuiciamiento de magistrados que asegura una impunidad, la Corte Suprema de Justicia con mayoría cartista, y faltan los contrapesos. Si esta transición paraguaya logró mantener ciertos parámetros democráticos de mala calidad, pero hay que reconocer que llevamos 35 años con una democracia pluripartidista, fue porque hubo contrapesos que están en la prensa, que están en las organizaciones sociales y que están sobre todo en la oposición parlamentaria, que impidió que los sectores más autoritarios del Partido Colorado avanzaran en procesos que yo considero que eran un retroceso democrático, ¿verdad? En este momento,
Por ese motivo hay una deriva autoritaria, es decir, una inclinación a apagar las luces de control, de opacar la transparencia y de hacer difícil que la opinión pública se entere de los múltiples negociados, de los nepo babies, de las licitaciones, de los negocios amañados, de un banco que está copando todos los negocios con dinero estatal, y eso es un problema, porque seguirá siendo una democracia, pero de muy mala calidad y con poco control ciudadano, porque allí falta la otra pata del contrapeso, que es la gente en la calle, la ciudadanía aullando, protestando, manifestándose, y eso no se ve. Es una tradición paraguaya que nos cuesta mucho salir a protestar. No tenemos la tradición rioplatense, y entonces esa es la situación que estamos viviendo hoy. Veremos en estas elecciones del año que viene, las municipales, sobre todo estas primeras que se van a hacer en Ciudad del Este, cuál es el tenor, cuál es el talante de la gente con respecto a todas estas cosas de las cuales yo me estoy plagueando en este momento. Que nos seguimos plagueando todos los días. Nosotros acá los paraguayos nos juntamos online porque a veces no tenemos tiempo de hacerlo en cuerpo presente, y lo primero que hablamos es de la política del Paraguay. A veces entre 4 o 5 cambiamos presidente, cambiamos ministro, cambiamos todo lo que tenemos ahí. Ya tenemos un nuevo Paraguay nosotros a veces de repente cuando nos levantamos de una mesa de café online, doctor. Pero tenemos esperanza. Viví 3 años fuera del país, 3 años viví fuera en Europa, en Bélgica, y haciendo mi especialidad, y cuando nos juntábamos con otros estudiantes, becarios, médicos, era así mismo, ¿verdad? Recibíamos los diarios del Paraguay y nuestra conversación era esencialmente política. Y a veces ya nos queremos candidatar también, ¿eh? A veces ya nos queremos candidatar también desde acá. Y nos preguntamos, ¿de viene votata Xereje? A de moiramos la plata votata a la pintan de corrupto, mira. Ay, qué cosa. ¿Con dónde compramos tu libro? ¿Podemos comprar online, doctor, tu libro? Sí, se puede comprar online. Hay que entrar en la página web de Servilibro, que es la editora. Servilibro. Okay. Yo no la sé de memoria, pero será cuestión de buscar la web de Servilibro y ellos te la envían a cualquier parte del mundo. ¡Qué maravilla, doctor! ¡Qué gusto, qué satisfacción haber conversado contigo! Y te digo que los paraguayos que estamos en la distancia vemos una pequeña lucecita de un nuevo ciclo político en Paraguay a un futuro no muy lejano. ¿Cómo va a serlo? No tenemos la más pálida idea. Pero de que algo de aquí a poco va a cambiar para bien del Paraguay. Por eso te digo, no todo es malo. Si bien hay una macroeconomía floreciente que crece y está estable, hay demasiada gente que no llega a fin de mes. Que el famoso efecto derrame no existe. Hay gente pasando mal, pero acá estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros para que esta democracia continúe. Porque la peor opción sería retroceder al tiempo pasado. Eso sería lo terrible. Eso sería terrible. Así es. Para bailar tango, ni un paso atrás, Jaco papá. Va atrás ni para bailar tango, ya papá. Así es que le damos un fuerte abrazo, mi querido doctor Alfredo Boxia. Muchísimas gracias por estos minutitos, un placer. Ya está en el WhatsApp de la radio, cualquier cosita, estamos aquí a las órdenes, tanto Radio Tribuna como la otra radio paraguaya, que es Radio Oñondivepá Paraguay, que también está rompiendo los cielos de la capital del mundo con música del Paraguay. Y nuestra página diario digital que se llama desde Nueva York.online, en donde tratamos también de dar a conocer el Paraguay, la música, tenemos nuestras radios, tenemos noticias internacionales de primera mano, no fake news, porque hay muchos fake news acerca de Estados Unidos que me doy cuenta llegan a varios países del mundo y hablan de cosas que realmente no están ocurriendo. Así es que nosotros desde esa página estamos tratando de llegar con la verdad más pura posible, porque no existe una absoluta verdad. Un abrazo, querido doctor. Gracias, Francisca, un abrazo para vos. Yo sé que el trabajo que están haciendo allí es muy valioso, que llega a toda la comunidad paraguaya, a quienes también envío un abrazo fraterno
y que este penúltimo mes del año sea el de buenos augurios para todos. Igualmente, un abrazo para usted, mi querido doctor. Muchos éxitos, muchos éxitos. Bueno, señoras y señores, así estuvimos con el doctor Alfredo Boxia. Es analista político, es escritor, es doctor hematólogo, y su libro que realmente está moviéndose y llegando a muchísimas bibliotecas, tanto del Paraguay como de otros países, con su análisis político. Muy interesante. ¿Por qué ganan casi siempre? Y se refiere al Partido Colorado, que es un partido hegemónico en el Paraguay. Escucha la Radio Paraguaya desde la costa este de los Estados Unidos, desde la página www.desdenuevayork.online. Oñondivepa Paraguay, Radio Tribuna, que transmite desde la costa este de los Estados Unidos.